Buenos días, tardes, noches, cualquier persona que me estuviera viendo en estos momentos. Soy repartidor nocturno, y hoy vengo a contarte una historia que me sucedió hace muy poco. Me gustaría empezando a relatar de que soy el fundador de una empresa servicio a domicilio. Realmente nosotros lo que hacemos, a diferencia de otras personas, es de que hacemos servicio a altas horas de la noche. Esto para abarcar un poco más de clientes y al mismo tiempo tener algo que los pueda diferenciar de otras personas. Muchas personas pensarán que a lo mejor esto puede repercutir un poco en lo que viene siendo nuestra salud, más que nada por el tema de ladrones, que algo que le pueda pasar a la motocicleta o incluso hasta que nos puedan auxiliar. Pero realmente, aparte de dejando de todos estos detallitos, nos han sucedido varias cosas en las cuales realmente nos quedan para poderlas contar como una historia a nuestros nietos, hijos o incluso a nuestras propias familias. El día de hoy vengo a contarles una historia que realmente me sucedió a mí, me sucedió hace muy poquito tiempo y hoy quiero compartirlas con todos ustedes. Era un miércoles, no recuerdo muy bien la fecha, pero realmente ese día no lo voy a olvidar por muchas razones. Una de ellas es que realmente lo que se vio aún no le encuentro explicación y el día de hoy sigo pasando por ese mismo lugar y aún todavía trato de analizarlo para poder comprender qué es lo que sucedió. Nosotros tenemos un convenio con una hamburguesería el cual abre muy noche, entonces por esta razón a veces tenemos que hacer envíos a ciertas horas de la 1, 2, 3 de la mañana. Por esta razón hubo una ocasión en donde salió un pedido a las 2 de la mañana y justamente era en un barrio en donde apenas había casas. Era una casa que realmente se ubicaba como a 1 kilómetro de las otras casas que ya tenían un poco de iluminación y eran muy pocas. Yo procedí a llegar a lo que sería el restaurante, tomar lo que sería la hamburguesa, el hot dog y el frappé, que era lo que había ordenado el cliente. En este caso, de ahí me procedieron a dar lo que sería la ubicación por medio de Google Maps para poderme ya dar una idea de dónde se localizaba este domicilio, ¿no? De ahí me trasladé a poder ir a lo que era el domicilio, pero el problema estaba en que recién entrando a la colonia ya se empezaba a sentir una vibra algo extraña. ¿Por qué? Cuando uno va por la carretera, cuando ve edificios, cuando ve luces, cuando ve gente caminando, se siente uno seguro. ¿Por qué? Porque cualquier cosa puedes gritar, puedes auxiliarte de una persona, puedes quedarte sobre una calle, una casa, la luz y tener la seguridad de que no va a pasar nada o que mínimo alguien te va a escuchar. Pero el problema estaba en que entrando a esa colonia, entre más entrabas, menos casas había, menos luz había y menos gente había. Agregando que eran las 2 de la mañana. Entonces era una hora alta en donde tú decías, ¿sabes qué? Tienes que tener mucha más seguridad y estar consciente de qué es lo que vas a hacer, porque cualquier error puede terminar en muchas cosas. Yo procedí a seguir mi camino y cada vez que entraba más en la colonia, empezaba a estar el pavimento, a empezar la terracería. Se empezaban a acabar las casas y se empezaba a acabar el alumbrado público. De ahí llegó un momento en el cual ya había muy pocas casas, les cuento que era 5, 4 casas que nada más me encontraba a unos ciertos metros. Entonces realmente ahí ya es donde uno mismo empieza a tener como ese sentimiento de inseguridad, de ya no seguir, de que si sigues algo va a pasar. Entonces en ese momento es cuando yo ya llego a la última casa y a partir de esa última casa solamente era recorrer 1 kilómetro, 1,5 kilómetros a lo mucho, para poder llegar a lo que sería el domicilio, entregar el pedido y regresar. Entonces no había pierde, no había mucha diferencia. Entonces realmente con esa misma decisión yo procedí a seguir y ver lo que pudiera llegar a pasar. En ese momento yo empiezo a ir con la motocicleta despacio, por lo cual varias personas que usen motocicleta entenderán que la terracería y más la tierra que está abultada es mortal para la motocicleta. ¿Por qué? Porque se te puede meter una llanta, te puedes deslizar, se te puede caer, puedes caer sobre alguna cosa, una culebra se te puede meter, un perro te puede morder. Eran muchísimas cosas que, digámoslo así, que realistas son peligrosas para todo motociclista, ¿no? Entonces, en ese caso, yo procedí a ir
despacio para evitar cualquier anomalía que me llegara a pasar en el camino. De ahí, llegando a unos ciertos metros, todo iba bien, la carretera estaba bien, había muchísimo arbusto, muchos árboles muy grandes, pero el problema estaba en un pequeño detallito. Cuando yo recién llego a terminar el camino, había un fragmento, una desviación que era cruzando un puente que estaba completamente destruido, y de ahí seguir adelante porque ahí es donde me marcaba la ubicación para llegar al domicilio del cliente, ¿no? En este caso, el puente pues no estaba tan mal como para decir de que si pasaba se caía, ¿no? Pero sí se veía bastante destruido. Y lo que más me dio inseguridad era el hecho de la zona en cómo estaba. Era un árbol gigantesco que formaba un arco en el cual estaba completamente verdoso. Ni siquiera se le llegaba a ver el corazón de lo que era el árbol. Entonces no podías ver qué era lo que estaba arriba o qué era lo que estaba a la izquierda, a la derecha, porque era bastante vegetación que lo hacía imposible saber qué es lo que se escondía allá adentro. Entonces, más que nada en ese momento es como que tú te pones a pensar en decir, ok, imaginemos que no pueda ser algo sobrenatural, que pueda ser alguien malo que te pueda estar esperando de un lado, pero he ahí el problema, sea de este lado, tienes ese sentimiento de peligro, de decir, ten cuidado. También tenemos una regla dentro de nuestra empresa, que siempre nosotros lo que decimos es, oigas, escuches, nunca pares la moto, sigue y nunca voltees hacia atrás. ¿Por qué? Porque sea lo que te encuentres, realmente puede verse malo o puede verse bueno, pero realmente nuestra seguridad también tiene que verse ahí en fuego. Entonces, por esa misma razón es que les decimos a todos los repartidores que sigan esta ley para evitar muchísimos problemas. Entonces, siguiendo con la misma ley que nosotros implementamos, yo proseguí, crucé el puente, igual, teniendo como la mente fuerte, ¿no? En claro, de que no va a pasar nada. Seguí por ese camino. De ahí, pasando en lo que sería el árbol, yo ya nada más estaba viendo que a lo lejos se veía una luz, en donde cual dije, ¿sabes qué? Ya acabo de llegar al domicilio, ya puedo respirar, puedo estar un poquito más alivianado. ¿Qué pasa? Justamente estoy entrando y a la derecha, por el rabillo del ojo, veo como una persona se me queda observando. No pude ver si era con un aspecto de mujer o de hombre, solo sé que le vi las cuencas del ojo y nada más la figura de la boca y envuelta en una manta, nada más. De ahí, por mi cabeza le quise sacar muchísima lógica para no tener muchísimo miedo. Quizás la hierba, la vegetación me había jugado una mala broma, mis ojos, mi cabeza en ese momento, en decir, ¿sabes qué? A lo mejor esto no es real, a lo mejor tu mente disfrazó las ramas, las hojas para verlo como si fuera una persona que te estuviera viendo. En ese momento yo me fui con esa mentalidad y procedí a entregar lo que sería mi servicio. Llegó la persona, salió, realmente la persona vio que venía con mucho miedo, incluso me preguntó, oye, ¿estás bien? Y yo pues al ver, pues obviamente tratar de evitar que me vieran con esa expresión de miedo, pues bueno, no se pudo evitar ese día y le comenté a la clienta que pues realmente sí sentía mucho miedo, más que nada por el lado de que algo me pudiera pasar, ¿no? Por una persona que estuviera viva, ¿no? En este caso, la señora me comentó que pues también su hijo y ella venían a su casa como 1, 2 de la mañana y nunca les había pasado nada sobre un caso similar. Por esa parte me aliviané bastante porque dije, ok, si quiere decir que ellos continuamente están pasando estas horas y no les ha sucedido nada, pues bueno, quizás pueda ser una carretera, bueno, un camino que sea seguro. Entonces, por esa parte es como que sentí un gran alivio dentro de mí. Y es donde dije, muy bien, cuando yo regrese, puedo estar un poquito más tranquilo, ya ir como con más seguridad, ¿no? En eso le comenté a la señora que si me podía echar un ojo en lo que yo salía de lo que venía siendo este pedazo donde yo había visto a la persona, pues para tener la seguridad de que, ¿sabes qué? Si sí llegara a pasarme en ese momento algo malo o veo algo, tengo la seguridad de gritarle a la persona y que me pueda auxiliar, ¿no? De alguna forma. Entonces, de ahí le comenté esto a la señora y me dieron así que me echaron la mano, pues de darme un vistón, como quien dice, para ver cómo iba, ¿no? De ahí yo procedí a salir y justamente donde yo había visto a la persona, volteo a la izquierda por ser el sentido contrario y veo
que solamente donde yo ya había visto a la persona, solo había hierbas y ramas, nada más. Ni siquiera había un hueco en donde tú puedas decir, ¿sabes qué? Ahí pudo haber estado la cabeza. No había nada, era como si directamente hubieras visto solo arbustos. Entonces en mi cabeza yo entraba, dije, ¿cómo rayos mi cabeza, mis ojos me van a hacer creer que había visto una persona ahí? Porque ni de alguna forma, ni haciendo cálculos, nada, no se podía entender cómo rayos había una persona, no se podía. Entonces en ese momento y es donde yo ya mi corazón me empieza a latir bastante y es donde yo dije, ¿sabes qué? Termino este pedido y yo ya no salgo. Mando otro repartidor, mando a alguien más, pero yo ya no vuelvo a salir. Entonces, yo después de analizar todo eso en mi cabeza, seguí, pasé el puente y de ahí me seguí para encontrar a la primera casa que tuviera luz y relajarme ahí un rato. No importa que la persona salga o algo, yo quería tener un momento de relajación porque ya venía muy tenso, venía con mucho nervio. De ahí, lo único que faltaba pues nada más era lo que sería el kilómetro de tierra, pasarlo y ya de ahí empezaban a estar lo que serían las primeras casas que tenían luz. ¿Qué sucede? Tuve que ir lento, por lo mismo que ya había comentado anteriormente, cualquier cosa que te pueda salir, serpiente, perro o algo, lo puedes evitar. Pero ¿qué pasa? A mitad de la carretera, cuando recién yo ya estoy llegando a lo que viene siendo la primera casa con luz, de la nada, de un arbusto a otro, salen 3 cositas pequeñas, pero muy rápido que pasan justo enfrente de mí, de un arbusto a otro. En ese momento yo me quedo en shock y lo primero que pensé es, dije, trata de encontrarle la explicación, mi cabeza, ¿no? Científica, lógica, como tú quieras verlo, pero evita meterte cosas en tu mente. Y ahí estuve yo pensando, ok, pudo haber sido un perro, pudo haber sido un gato, pudo haber sido lo que sea. De ahí me puse a pensar un poquito después y dije, ¿qué perro, qué gato o qué animal va a caminar en 2 patas? Realmente esas figuritas eran como pequeñas personitas, pequeñitas a lo mucho a la altura de mi rodilla. No superaban eso, que iban muy rápido. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque yo vi a estas 3 criaturas pasando de esa forma, alargados hacia arriba, no hacia el frente, ¿no? Digámoslo así. Entonces, ahí es donde mi cabeza empezó a explotar y es donde yo dije, ¿qué es lo que está pasando acá? Realmente, yo después de ver eso, empecé a acelerar un poquito más, pero lo que más me dio miedo y lo que detonó y me puso en shock es que pasando ese lugar donde se metieron esas criaturitas, se empezó a escuchar como un sonido como de risa de niños, como que si estuvieran así, burlando silenciosamente. De ahí yo me espanté bastante, que es donde yo dije, ¿sabes qué? Es más, si quieres, cierra los ojos y llega a la primera casa. De ahí procedí a ir un poquito más rápido hasta llegar hasta la primera casa, rezando y pidiéndole a Dios que no me pasara nada más a partir de aquí. Gracias a Dios, llegué a la primera casa. La primera casa, bendito sea Dios, que tenía luz. Yo puse la moto, la postré y procedí a relajarme un poco en lo que viene siendo un pastito que tenían afuera de la casa. Gracias, y bueno, si aquí esta persona, si me vio por afuera de su casa, pues perdón, pero realmente yo descansé un muy buen rato. Yo también agregando algo, nosotros tenemos lo que sería una base en la cual nosotros le podemos llamar cualquier inconveniente, se te ponche la llanta, se te salga la cadena, algo le pasa a la motocicleta o a ti, te pueden echar la mano. Entonces, en ese momento yo procedí a llamar a la base y comentarles, en resumidas cuentas, qué es lo que me había pasado para ver si alguien me podía auxiliar. En ese momento no había ningún repartidor, entonces pues prácticamente yo tenía que lidiar solo con lo que venía siendo este problema, ¿no? Obviamente ya con el nervio, la sangre heladísima, o sea, realmente yo tenía muchísima protección. Los que conocen de motos, la chamarra de motociclista, el suéter, doble pantalón y las botas, incluso con todo eso, el frío penetraba dentro de mi piel. Se sentían los escalofríos y se sentía una horrible chispa dentro de mí. De ahí, ya con un poquito más de relajación, procedí a lo que venía siendo, a prender la motocicleta y regresar a la base, porque a partir de ahí ya no quería hacer más servicios. Seguí, empecé encontrando las casas, empecé a encontrar más gente que empezaba a pasar por esas horas, y es donde yo ya pude tener un poquito más de tranquilidad. Llegué a la base
Y realmente yo les empecé a contar todo lo que yo había visto, desde la persona que yo había visto por los arbustos, desde las personitas que yo había visto, y la risa, o sea, realmente como quien dice, a lo mejor tus ojos te pueden engañar, lo sé, algo que vistes, algo a lo mejor que no cuadraste, y de ahí se hubiera puesto, se hubiera visto estas personitas o esta persona, pero el escucharlo, eso ya es otra cosa. ¿Cómo te va a engañar los oídos de escuchar una risa que perfectamente la escuchaste al lado tuyo? Esas son muchas cosas y muchas preguntas que quedan en mi cabeza de decir, ¿qué rayos sucedió? Y realmente yo puedo confirmar muy bien lo que vi y bueno, quedaría como para la historia, ¿no? En este caso, ya llegando a la base, me echaron lo que sería un huevo, lo que son los remedios caseros de las abuelitas, ¿no? Que échate romero, escúpete un poco de alcohol. Realmente me hicieron muchísimas cosas, ¿no? Todo para para tener un poquito más de tranquilidad, ¿no? En ese momento, ya después de eso, me senté, un café, relajarme, tratar de analizar muy bien lo que había pasado, pero realmente no hay más explicación. Lo que vi es lo que pasó y realmente lo que escuché puedo decir ciertamente que es una de las experiencias de muchas que me han pasado en donde puedo decir, ¿sabes qué? Ni con la lógica puedo encontrar una respuesta clara para esto. Muchas gracias.